Hola a todos, bienvenidos a esta sexta clase de nuestro minicurso Nociones Básicas del Hebreo Bíblico. Y en esta ocasión vamos a ver lo que son las Mater Lectionis y las sílabas. Bien, ¿qué son las Mater Lectionis? Como ven ahí ustedes en la figurita, se ve una mamá que enseña a leer a un niño. Entonces, las Mater Lectionis son lo que se llama madres de lectura o ayudas para la lectura. Y voy a empezar este punto con un ejemplo que siempre pongo. A ver, voy a escribir unas palabras y ustedes van a adivinar qué es lo que estoy colocando. Pues aquí y empiezo. Voy a escribir en español con la lectura normal de izquierda a derecha. Es un ejemplo que siempre pongo. Bien, piénsenlo unos segundos y probablemente muchos hayan concluido que ahí dice caballo blanco. Otros probablemente hayan concluido que dice cabello blanco. Veamos unos ejemplos más. Y bien, piensen unos segundos. Y aquí dice ventana grande. Veamos un último ejemplo. Y aquí dice estrella azul. ¿Cómo es posible que podamos saber qué palabra está aquí puesta si esto no tiene vocales, solo tiene consonantes? Si ustedes se han dado cuenta, en el alfabeto hebreo hemos visto solamente puras consonantes, todos son consonantes. Las vocales las hemos visto luego como marcas o puntos que se colocan alrededor de las consonantes, pero el alfabeto, propiamente, tiene solamente consonantes. El motivo de esto es porque nosotros conocemos bien el español, entonces podemos completar aquí las vocales en nuestra mente. E inclusive en casos como este, donde hay ambigüedad, va a depender mucho del contexto, ¿no? Si yo estoy hablando de que salió el jinete a cabalgar en su caballo blanco, ¿no? O si estoy hablando de que el peluquero estaba cortando el pelo y en eso entró una persona con cabello blanco, ¿verdad? Estaba en mi casa cuando de pronto miré por mi ventana grande una estrella azul, ¿no? O una estrella fugaz, ¿correcto? Bien, el idioma hebreo originalmente, en la antigüedad, solo estaba compuesta por puras consonantes. No tenían estas marcas de lectura. Y en las diferentes etapas del idioma se fueron agregando algunas ayudas para eh, poder dar un- para marcar exactamente cuál era la pronunciación de una palabra. Eh, y bueno, tenemos diferentes estadios. De entre el siglo IX al siglo VI antes de Cristo, se agregan estas madres de lectura o madre lectionis al final de las palabras. Luego, más o menos entre el siglo, qué sé yo, más o menos entre el siglo 5 sería porque es del año 586 antes de Cristo, ¿no? O sea, antes de Cristo estamos hablando aquí. Ya estas materlecciones se comenzaron a agregar en medio de las palabras y luego ya en el siglo, del siglo 7 al 9 se agregan recién ya los puntitos que son parte de las vocales, ¿no? Por lo llamado masoretes. Bien, pero el hebreo inicialmente no contemplaba estas marcas de lectura y es más, el hebreo moderno tampoco usa las vocales escritas, obviamente sí necesita vocales para pronunciar sus palabras, pero no las escribe. En hebreo moderno se escribe sin estas marcas vocálicas. Y como les mencionaba, tenemos diferentes estadios del lenguaje también. Rápidamente lo menciono, o sea,
cuando las madres de lectura iban al final de una palabra, estamos hablando del siglo IX, el siglo VI antes de Cristo, y luego a partir después del exilio, en el año 586, ya se agregaron en medio. Pero bien, vamos a ver un poco, antes dejamos eso de lado y vemos un poco qué es lo que quiere decir. Bien, una madre de lectura es cuando yo agrego una consonante, sea G, sea BAC o sea yo, en una palabra, y de alguna manera esto ya me está marcando qué vocal va ahí. Por ejemplo, vemos aquí la palabra ki. Ustedes ven una kaf y una yo. Ahora, si yo le borrara este punto vocálico y solamente viera esta yo al final, yo tengo una ayuda ya que me hace entender que ahí la pronunciación es ki. Igual aquí en la palabra toj, ustedes ven aquí al final una va con un punto en el centro. Estamos hablando de la vocal U, ¿no? Que es propiamente esta de acá, para que quede más claro, ¿no? Entonces, si yo la veo al final de la palabra, ya sé que aquí puedo decir tohu, tohu. Le puedo borrar este punto, o si no tenga este puntito, puedo entender que dice tohu. También, por ejemplo, si tengo una G al final de una palabra, en este caso, aunque no tenga esta marca de la A, yo sabría que ahí dice Torah, ¿no? Una G al final, por lo regular, siempre es una A, en la mayoría de los casos. Bien, entonces la particularidad que ustedes pueden ver aquí es que las madres de lectura o estas ayudas de lectura con las consonantes, todavía no estamos hablando de los puntitos, van al final de la palabra. Y esto, como les dije, más o menos se comenzó a utilizar entre el siglo IX y siglo VI antes de Cristo. Las madres de lectura iban al final de la palabra y una G al final, en la mayoría de los casos era una A, pero también a veces podría ser una E o una O, ¿no? Siendo esta mucho, mucho, mucho más común. Una BAC al final representaba una U y una YOC al final representaba una vocal I. Entonces, viendo las palabras sin que existan todos estos puntos, yo podría tener una ayuda para la lectura. Bien, en un segundo estadio de la palabra, por cierto, a ver, si es que, como que, recuerden que esta suena como una K y esta yo sería una I, ki, ¿cierto? Vamos recordando un poco, ¿no? Una T con una T, tengo la O, esta suena como una J, o bueno, como una J aspirada, y una U, ¿no? Y aquí tenemos T, O, R, y Tora. Bien. En un segundo estadio de la escritura, estas madres de lectura también se agregan en medio de las palabras, ya no solo al final, sino en medio. Entonces, estamos hablando aquí más o menos entre los siglos, em, bueno, 586, ¿no? Después del exilio, o sea, siglo V, por decirlo, un año 586 antes de Cristo, ¿no? Después del exilio, eh, cuando son exiliados a Babilonia. Este, ahí las madres de lectura, estas consonantes, se agregan en medio de las palabras y pasan a ya no ser consonantes en algunos casos, sino ser vocales, como por ejemplo aquí, que si no tuviera yo esto, podría entender que dice ven, después en esta palabra de aquí, vamos a representar la alef con una comita, ¿ya? Para que se entienda que hay una consonante antes, ¿no? Tengo or. Entonces si no tuviera este punto arriba, que lo marca como una O, antiguamente podían entender al ver esta consonante que estaba ahí como una ayuda de lectura, es decir, no era una consonante sino una vocal. Or. O la palabra cold.
Quiere decir que esta yo, cuando estaba en medio, también pudo haber sido tanto I, pero ahora también puede ser E. Y esta que al final significaba U, ahora estando al medio de una palabra puede ser U, pero también puede ser O. Bien, hemos visto que este es en un segundo estadio del idioma. Se van agregando más ayudas para la lectura. Bien, entonces esta razón explica por qué luego estos puntos, lo que llaman los puntos masoréticos, o sea, estos puntitos, estas marcas de aquí, todo lo que hemos visto como vocales propiamente, aquí se explican dos cosas, ¿no? Primero que estos puntos de aquí vienen a agregarse en la Edad Media. Estamos hablando más o menos entre el siglo VII. Ay, esto salió un poco mal. Vamos a ver aquí. Entre el siglo VII al siglo IX, más o menos, después de Cristo. Recién ahí se agregan estas marcas. ¿Ya? Entonces, antes no. Solamente las ayudas eran estas consonantes que iban en medio de las palabras. Es decir, las palabras eran así, sin estos puntos, ¿no? Sin estos puntos que nosotros le ponemos aquí. Es más, no tenía nada. Solo así consonantes. Bien. Todo esto se fue haciendo con el propósito de que la pronunciación se conservara lo más fiel posible. ¿Bien? Entonces, esto explica algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay palabras, por qué, disculpen, algunas vocales son son combinación de los puntos más una consonante? Como por ejemplo, tenemos aquí, este de aquí, o este de aquí, o este, o este. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en un inicio esta palabra se escribe así, de esta manera, sin estos puntos, ¿bien? Pero luego yo quiero marcar, hacer más hincapié en que esto no sabría, por ejemplo, si es una I o una E. Quiere decir, esta es una E. Entonces se colocan las marcas, los puntos vocálicos, y la yo se quedó ahí en la palabra. Igual, por ejemplo, en ki, ¿no? Inicialmente esto era así. Entonces, con el tiempo vamos a hacer hincapié en que esta es una I, le agregan este puntito, con lo que tenemos ahora esta vocal así, de esta manera, pero ya la YOC se queda de un periodo anterior donde solamente se marcaba con una consonante que era esa, que ahí era I. Igual en el caso de la U, al final, igual en el caso de la G al final, ¿no? Le agregaron luego esta pequeña T, pero ya la G final siempre se quedaba ahí de un estadio anterior, donde se agregaba la G para indicar que esa palabra terminaba en su gran mayoría en A. Y también tenemos casos como este, ¿no? Donde, por ejemplo, la palabra col se escribe con materlectiones, pero a veces se escribe sin materlectiones también. Se escribe solamente con el puntito. Ambos suenan no. Bien, todas estas suenan no. No hay diferencia, ¿no? O sea, en cuanto a la pronunciación no hay diferencia, pero sí en cuanto a la escritura. Y esto es un poco para explicar por qué tenemos consonantes, ya sea en medio de la palabra o al final de la palabra, que funcionan muchas veces como vocales. Esto es debido a las madres de lectura. De repente sigue un poco rápido el mencionar los estadios por tema de tiempo, los estadios del idioma, pero esa es la idea en general. El idioma ha ido evolucionando y en un inicio, cuando aún no, los masoretas, que eran unos escribas que trataron de conservar la tradición de la pronunciación, en un inicio, antes que se agreguen estas marcas para señalar las vocales, utilizaban las madres de lectura. Entonces, avanzamos al siguiente punto. Y ahora veremos las sílabas.
Este punto es bien, no es muy complicado, pero es bien importante. Es un concepto básico de saber cuándo una sílaba abierta y una sílaba es cerrada. Y algunos puntos necesarios que hay que remarcar. Bien, eh, por ejemplo, primera regla, por decirlo, una sílaba siempre empieza con una consonante y nunca con una vocal. Y cada sílaba cuenta con una sola vocal. Bien, a ver, vamos a poner aquí un par de ejemplos, unas palabras en español, ¿ya? Bien. Por ejemplo, con la palabra agua. Si yo le divido en sílabas, y tengo a, esto es en español, ¿correcto? Pero en hebreo no se puede dar el caso de que hay una sílaba que empieza con vocal. Una sílaba empieza siempre con una consonante, nunca con una vocal. Y luego cuando yo pongo, a ver, yo voy a separar en sílabas la palabra puerta, puerta. Nuevamente en español, aquí vemos dos vocales dentro de una misma sílaba, pero en hebreo no, cada sílaba cuenta con una sola vocal. Bien, entonces, ahora pasamos a lo que son sílabas abiertas y sílabas cerradas. Una sílaba abierta está compuesta siempre por una consonante y una vocal, como en la palabra ki, donde tenemos una consonante kaf y la vocal i, porque todo esto es una vocal, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? En este caso, la consonante hace las veces de una vocal. Entonces, consonante, vocal, tenemos sílaba abierta. Nunca va a empezar con una vocal. Ojo. Y luego tenemos la sílaba cerrada, que está compuesta por una consonante, una vocal y una consonante. Como por ejemplo en la palabra or, que significa luz. Tenemos la alef, que es una consonante. Vamos a marcarla con una comita. La vocal, la o y otra consonante, la R. Estoy escribiendo como estoy escribiendo en español como en hebreo. Vamos a marcarlo mejor así. O y R. Or. Entonces tenemos consonante, vocal, consonante. Entonces es una sílaba cerrada. ¿Ya? Estos conceptos parecen básicos, pero son muy importantes. Por la segunda regla que viene aquí. Dice, una sílaba que termine en una vocal se le llama abierta, una sílaba que termine en una consonante se le llama cerrada. Bien, esto es sencillo, ¿no? Termina en vocal, sílaba abierta. La sílaba termina en consonante, se llama cerrada. Y esto es lo importante que viene a continuación, lo que les decía. Una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Nuevamente, una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Esto de aquí es la base, este punto de aquí es la base para entender lo que vimos acá en esta tabla de vocales, que en un principio de repente podría haber causado confusión, que es por qué razón para la letra A y para una forma de la O tenemos el mismo símbolo. Entonces la respuesta a esa pregunta, que la vamos a ver más adelante en detalle, tiene su fundamento en esta regla C, que es que una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. En resumen, sílaba abierta, consonante y vocal. Sílaba cerrada, consonante, vocal, consonante. Las reglas. Una sílaba empieza con una consonante, nunca con una vocal. Nunca con una vocal. Excepciones,
Sí las hay, pero son muy pocas, tengámoslo como una regla general. Una sílaba siempre empieza con una consonante, nunca con una vocal, y cada sílaba tiene una sola vocal. Bien, lo siguiente, una sílaba que termina en una vocal se le llama abierta, una sílaba que termina en una consonante se le llama cerrada. Estas dos que son accesorias que la vamos a ver, sobre todo la C, la vamos a ver luego, por ahí la pueden ir teniendo en mente, que es que una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta, y esta es más accesoria, una sílaba abierta y no acentuada usualmente tiene una vocal larga. Bien, la D no es necesario que la aprendan, pero la C sí sería bueno que puedan tenerla muy en cuenta. Una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Y vamos a hacer unos pequeños ejemplos con lo que hemos estado viendo anteriormente. Bien. Por ejemplo, aquí en la palabra ki, que significa qué, tenemos kaf y la vocal i. Recordamos, todo esto es vocal i. Entonces tenemos consonante y vocal. Esta es una sílaba abierta. En la palabra tohu tenemos tap, la o, to, hu, ke, i, u. Consonante, vocal, consonante, vocal. Bien, no podría ser to, porque tendría yo consonante, vocal, consonante y una vocal al aire, ¿no? Entonces, se separa de esa manera. Vamos a ver si escribo un poco más derecho. Tenemos la palabra Torah. Entonces tenemos tab, vocal O, resh, y Torah. Consonante, vocal, consonante, vocal. ¿Ya? Esto significa ley, ley o instrucción. Ven, tenemos ven, la vocal E. Recordamos, todo esto es una vocal E. Aquí no hay una consonante. Esto no es consonante, vocal, consonante, consonante. No, porque yo junto con estos dos puntos forman una vocal. Entonces tengo, tal cual como está acá, consonante, vocal, consonante. Bien, seguimos con la palabra or, que significa luz. Marcamos, como les dije, como una comita. Vamos a poner la comita para que se entienda que iba una consonante y no está al aire. Sigue la vocal O y tenemos la R. Resh, ¿cierto? Entonces tenemos consonante, vocal, consonante. Tenemos una sílaba cerrada. Aquí teníamos consonante, vocal, sílaba abierta y sílaba abierta. Torah, tenemos dos sílabas, abierta y abierta. Or, una sola sílaba es cerrada. Y por último, la palabra col significa sonido de voz. Tenemos esto, su vocal y consonante. Tenemos una COF, una O y una LAME. U o L. Col. Consonante, vocal, consonante. Sílaba cerrada. Espero que puedan practicar. Como siempre les digo, por ahí denle un pantallazo al video, agrándenlo, pausenlo, denle un pantallazo y practiquen la separación. En la práctica les va a hacer entender lo que de repente solo viendo el video no se va a poder. Esta es la explicación que hemos visto sobre por qué tenemos consonantes intermedias de las palabras o al final que representan vocales. Y también hemos visto lo de las sílabas abiertas y cerradas, que va a ser importante para avanzar
con nuestra correcta lectura del idioma. Las diapositivas tratan de explicar los puntos importantes, así que si es que lo pueden imprimir también, a modo de repaso, va a ser de ayuda, ¿no? Por eso, nuevamente, siempre teniendo a mano por ahí su tabla del alfabeto hebreo y también esta tablita de los puntos vocálicos, para entender. Recuerden siempre que esta consonante es referencial. Aquí también pudo haber sido una B y una A, dale, la marca, ¿bien? Simplemente marca dónde está, dónde va la consonante de la palabra. Y vamos terminando. Entonces, viendo algunos puntos aquí también, como recordando lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, miren aquí, veamos aquí, a ver, en Elohim, tenemos acá la vocal I, ¿cierto? Y si hubiese sacado yo este punto, sabría que dice Elohim, está como una madre de lectura en un principio. ¿Dónde más tenemos otro ejemplo? Al-Pene, aquí. Por ejemplo, esta es una vocal E. Y miren, va al final, o sea, si hubiese tenido esto de aquí, en un primer estadio, podría pensar que podría ser Bení, ¿no? Pero luego los masoretas le han marcado esto y decir, no, aquí dice Al-Pene. Bien, tenemos también en medio Be-Ruach. Esto de aquí lo voy a enseñar luego, a ver, mejor lo dejamos ahí, ¿no? O sea que cause confusión, vamos por acá. Or, nuevamente, no es consonante aquí, sino es vocal. Bien, si no hubiese tenido esto antiguamente, hubieran sabido que también dice or, pero para más exactitud, para que no se pierda la pronunciación, se le agrega este punto y sabemos que ahí va una or. Aquí, por ejemplo, yehi termina en una i. Aquí está la otra palabra que vimos, ven, nuevamente. Esta es una. Ya por ahí se habrán dado cuenta que varias de las palabras que hemos estado viendo están aquí también, ¿no? Bien, entonces yo creo que con estos ejemplos, bueno, aquí también tenemos la palabra John, donde la BAC al medio ya no viene a ser una BAC, sino es una vocal, ¿cierto? Entonces, con esto estamos ya prácticamente finalizando esta lección. Recuerden siempre tener a la mano estas tablas para el alfabeto, solo consonantes si se dan cuenta, tal de los puntos vocálicos, y esto en sí es parte de un bloque de 4 puntos, donde hemos visto los dos primeros. En la siguiente clase vamos a ver los dos siguientes. Esto nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra lectura del idioma hebreo. Gracias por estar en la clase y nos estamos viendo en la siguiente clase.